Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Sabías que la verdad a veces se esconde en los lugares más insospechados, como debajo de una cama? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la Villa de las Verdades Calladas, vivía un pequeño duende llamado Nimbo, con barba de nubes y una nariz que brillaba cada vez que alguien mentía. Nimbo era curioso, coleccionaba verdades perdidas que nadie quería decir. Las guardaba en frascos de cristal y las escondía bajo su cama. Una noche, mientras el viento susurraba secretos, Nimbo encontró a una mariposa de papel llorando en el alféizar de su ventana. «Me llamo Vela», dijo la mariposa. «Busco una verdad que se me voló del pecho». Era pequeña, pero muy valiente. Nimbo, conmovido, invitó a Vela a entrar. Le mostró su colección de verdades atrapadas, cada una con un color distinto. «Tal vez está entre estas», dijo él, destapando un frasco que soltó un leve sonido, como un suspiro liberado. Vela voló sobre cada frasco, reconociendo miedos, disculpas y secretos que alguna vez alguien escondió por miedo. Pero su verdad no estaba allí. Nimbo frunció el ceño, nunca antes había fallado en encontrar una. Decidieron buscar más allá de su cuarto. Bajaron por las raíces de la casa, que llevaban a un bosque de susurros. Cada árbol del bosque repetía frases que alguna vez fueron calladas. Nimbo y Vela escuchaban con atención. «Fui yo quien rompió el jarrón, quiero ser como tú, tengo miedo a fallar». Pero ninguna era la verdad de Vela. De pronto, un búho de ojos de espejo descendió del cielo. «Buscan algo valioso. Pero cuidado, las verdades duelen». Nimbo y Vela se miraron. Estaban listos. El búho les indicó un camino hecho de preguntas sin respuesta. Avanzaron entre dudas flotantes y piedras que susurraban, «¿y sí?». Entonces llegaron a una puerta sin cerradura. «Solo quien suelta lo que oculta puede entrar», dijo la puerta. Nimbo se quitó su gorro, dentro guardaba su mayor secreto. «No siempre digo la verdad que encuentro, a veces tengo miedo de lo que provoca». La puerta se abrió suavemente. Dentro, hallaron un salón de ecos. Cada palabra que se decía ahí, regresaba multiplicada en emoción. Vela gritó su verdad: «Quise irme, pero me arrepentí». El eco se transformó en luz y envolvió su pequeño cuerpo. De pronto, Vela dejó de ser de papel. Ahora tenía alas de cristal y un corazón que brillaba con cada palabra sincera. «Era eso», dijo con lágrimas. «Mi verdad era una decisión mal tomada, y la culpa me pesaba tanto que la perdí». El salón se desvaneció y los llevó de vuelta al cuarto de Nimbo. Pero algo había cambiado, todos los frascos estaban vacíos. «¿Qué pasó con mis verdades?», preguntó Nimbo. Una nota escrita con letras doradas apareció sobre la cama. «Las verdades no deben encerrarse. Solo al ser compartidas encuentran su verdadero valor». Nimbo comprendió. Desde ese día, abrió su ventana cada noche y dejó que las verdades volaran libres. Vela también partió, pero dejó una de sus nuevas plumas como recuerdo, con un brillo que solo se activaba al decir lo que uno siente. La Villa de las Verdades Calladas se volvió famosa. Cada semana, niños y adultos se reunían a contar lo que llevaban dentro. Nimbo escuchaba con atención, sin juzgar. Y su barba de nubes ahora era más blanca que nunca, como símbolo de transparencia. Bajo su cama ya no había frascos. Solo una alfombra tejida con hilos de verdades liberadas y cicatrices que sanaron. Y así, entre susurros sinceros y palabras valientes, Nimbo aprendió que decir la verdad puede doler,
pero también sanar. Moraleja, las verdades no deben esconderse, aunque duelan, liberarlas es el primer paso para sanar el corazón. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿Y si el héroe más valiente fuera un perro callejero sin nombre ni dueño? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la ciudad de Piedra Lenta, las personas caminaban rápido, pero nadie miraba a los lados. Nadie, excepto un perro sin hogar de pelaje enredado y ojos sabios. Lo llamaban Curcio. Nadie sabía de dónde venía, pero siempre aparecía en los momentos más extraños, como si pudiera oler los problemas. Dormía bajo un viejo puente, sobre una cama de cartones que él mismo había acomodado con ramas secas y bolsas suaves como almohadas. Aunque parecía un perro común, Curcio tenía una habilidad especial, podía detectar el miedo de un niño a distancia y llegaba sin ser llamado. Una tarde nublada, la ciudad se llenó de gritos. Una niña de cabello azul llamada Luma se había perdido entre los callejones del mercado viejo. Los adultos corrían en círculos, llamando su nombre sin respuesta. Luma no sabía cómo volver y se escondía, temblando, junto a un cubo de basura. Curcio, que estaba olfateando migas en una panadería, alzó el hocico al viento. Su cuerpo se tensó. Algo no iba bien. Corrió como un rayo. Cruzó avenidas, esquivó bicicletas, saltó encima de un carrito de frutas y se coló entre los gritos hasta llegar al callejón. Allí, entre sombras y cajas mojadas, la encontró. Luma lo miró con ojos grandes y mojados. Curcio no ladró. Solo se sentó, cerca. Luma no conocía a ese perro, pero su mirada era cálida como sopa en invierno. Lentamente, apoyó su mano en su cabeza enmarañada. Curcio se levantó despacio y comenzó a caminar, mirando hacia atrás para asegurarse de que Luma lo seguía. Ella lo hizo, sin dudar. Pasaron por paredes con grafitis de colores, charcos con reflejos deformes, y un gato que les maulló con sospecha. Curcio no se detuvo. De repente, una sombra apareció frente a ellos. Un hombre alto con chaqueta oscura se interpuso en su camino. Su rostro no sonreía. Luma se escondió tras Curcio. El perro gruñó bajo, sin moverse. El hombre dio un paso, pero una voz lejana gritó, «Ahí está». La niña corrió a los brazos de su madre. Todos lloraban, menos Curcio, que se sentó a un lado, como si no fuera parte de la escena. Una señora se acercó y dijo, «Ese perro, lo vi la semana pasada ayudar a otro niño, ¿cómo lo hace?». Pero nadie tenía respuesta. Curcio no esperó aplausos. Caminó lento hacia su puente, como un guardián que termina su turno. Pero algo nuevo estaba por suceder. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Curcio escuchó un maullido. No era un gato. Era una criatura diminuta con alas y nariz de ratón. ¿Tú eres el guardián de las almas perdidas?, preguntó. Curcio inclinó la cabeza. Soy solo un perro, pareció responder con sus ojos. La criatura se presentó como Filo, un duende que había sido enviado a encontrar al corazón valiente de la ciudad. Y lo había hallado. Quiero darte algo, dijo Filo, y sopló un polvillo dorado sobre el lomo de Curcio. El perro parpadeó. Su cuerpo brilló un instante. Al día siguiente, Curcio despertó y notó que podía entender las palabras humanas, pero también oír los pensamientos tristes de los niños. Desde ese día, ayudó más rápido, más certero. Ya no solo guiaba con su instinto, sino con el lenguaje de las emociones profundas. Rescató a un niño encerrado en una bodega, calmó a una niña que pensaba que sus padres ya no la amaban y acompañó a un niño con miedo al hospital.
Nadie sabía cómo lo lograba. Los adultos creían en milagros. Los niños decían que era magia. Curcio solo seguía su olfato y su corazón. Una noche, Filo regresó. Ya no eres un perro común. Ahora eres Curcio, el guardián invisible. Nunca estarás solo. Y desapareció con una risa. Desde entonces, quien se pierde en Piedra Lenta no tarda en escuchar pasos suaves, un jadeo amigable, y ver a un perro con ojos de hogar. Nadie lo puede adoptar. Él aparece solo donde se le necesita. Pero todos los niños conocen su historia. Y todos le deben una sonrisa. Moraleja: a veces, los verdaderos héroes no tienen capa ni palabras, pero su corazón sabe exactamente dónde debe estar. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Sabías que hay peluches que se enojan si no los abrazas? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En la estantería de una tienda olvidada vivía Popo, un peluche con forma de nube azul y mejillas rosadas que cambiaban de color con sus emociones. Nadie lo elegía. Mientras otros juguetes encontraban hogar, él observaba en silencio cómo sus compañeros desaparecían uno a uno. Cuando un niño pasaba de largo, sus ojos se volvían morados. No tenía botones bonitos ni emitía sonidos, pero sí un corazón sensible. Una tarde, entró Luma, una niña de bufanda gigante y lentes redondos, buscando algo más que un simple juguete. «Busco un peluche que escuche sin hablar», dijo. El vendedor la guió a Popo. Ese escucha, aunque nadie lo quiere. Luma lo abrazó. Sus ojos se encendieron dorados y su cuerpo vibró suavemente, como si el amor lo hubiera despertado. Aquella noche, Luma le confesó: «A veces siento que nadie me nota». Popo tembló. Por dentro, algo se iluminó. Él no hablaba, pero emitía zumbidos bajos cuando alguien abría el corazón. Era su forma mágica de abrazar sin brazos. Durante días, Luma lo llevó a todas partes. Lo sentaba en su pupitre, lo mostraba al cielo, y le contaba secretos. Pero poco a poco, Luma empezó a distraerse. Un nuevo dron volador llegó a casa, lleno de luces y sonidos llamativos. Popo empezó a quedarse en rincones. Sus ojos se tornaban grises, su pelusa perdía brillo, y su zumbido desapareció. Una noche, solo en el sofá, Popo decidió esconderse. Se arrastró hasta la lavandería y se metió dentro de la lavadora vacía. Si nadie me necesita, mejor desaparecer, pensó. Afuera, la casa dormía sin notar que alguien importante faltaba. A la mañana siguiente, Luma lo buscó por todas partes. «Popo, ¿dónde estás?», gritaba entre lágrimas. En la lavandería, algo vibraba débilmente. Al abrir la puerta de la lavadora, encontró a Popo encogido, empapado y triste. Luma lo abrazó fuerte, lo envolvió con su bufanda y le susurró: «Perdón por olvidarte. No sabía cuánto sentías». Esa noche durmió abrazada a él. Popo volvió a brillar dorado, más cálido que nunca, como si su alma flotara. Pero algo había cambiado. Esa vez, Luma escuchó una voz bajita decirle: «Gracias por regresar». «¿Fuiste tú?», murmuró ella. Popo no respondió, pero una chispa dorada cruzó su mirada, como una respuesta sin palabras. Desde entonces, hablaban todas las noches. Popo contaba historias de sueños, de otros niños, de juguetes con emociones. Un día, Popo le hizo una petición: «Llévame de vuelta a la tienda. Hay otros corazones que puedo ayudar». Luma, con tristeza y orgullo, aceptó. Preparó una caja con cartas, dibujos y palabras cálidas para acompañarlo. En la tienda, colocó a Popo en la estantería y dejó un letrero: «Este peluche solo funciona si lo abrazas de verdad». Popo volvió a esperar,
pero esta vez con una sonrisa cosida en su nube, listo para su próxima misión emocional. Semanas después, un niño triste entró a la tienda. Tenía los ojos apagados y las manos temblorosas. Caminó directo hacia Popo, como si su alma lo reconociera, y lo abrazó sin pensarlo. Los ojos de Popo brillaron dorados. No sé por qué, pero contigo no me siento solo, dijo el niño. Popo zumbó con una ternura nueva y envolvente. Desde ese día, Popo acompañó al niño en cada paso. Su nube fue refugio, su zumbido, consuelo, y su abrazo, hogar. Luma, desde su ventana, sonrió al ver que Popo seguía tocando corazones, uno a la vez. Moraleja, a veces, los corazones más suaves son los que mejor saben consolar cuando los demás los olvidan. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Qué pasaría si un simple pan pudiera cambiar el corazón más frío? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el pueblo de Rocapiedra vivía Cromo, un topo panadero con nariz azul que horneaba con harina de pétalos y levadura de estrellas. Nadie sabía cómo lo hacía, pero su pan crujía como hojas secas y olía a abrazos. Solo había un problema: Cromo no vendía, solo regalaba. No quiero monedas, quiero sonrisas, decía siempre, mientras colgaba panecillos en los árboles del parque para quien los necesitara. En la misma aldea vivía Bilda, una urraca con alas doradas y alma de comerciante. Amaba las cosas brillantes, pero odiaba compartir. Bilda volaba alto cada mañana, espiando a los demás desde las torres. Su lema era claro: si no es mío, no me importa. Cuando supo de Cromo, lo consideró una amenaza. ¿Quién regala sin pedir nada a cambio? Algo oculta, murmuraba entre plumas. Un día frío, Bilda robó uno de los panes colgados. Al probarlo, sintió un calor que le hizo temblar las plumas del pecho. Voló de regreso a su nido, confundida. Aquella noche soñó que los árboles hablaban y las piedras cantaban con voz de niño. A la mañana siguiente, decidió seguir a Cromo en secreto. Lo vio entrar a una cueva y salir con una bolsa de harina brillante. Curiosa, se coló tras él y descubrió algo aún más extraño: Cromo partía su pan con criaturas invisibles del bosque. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja, olvidando que estaba espiando. Cromo giró y la miró con dulzura. Son los hambrientos del silencio, seres que solo se alimentan de bondad compartida. Bilda no entendió. ¿Y eso para qué sirve? Nadie ve si ayudas a un invisible. Pero ellos ven tu alma, respondió Cromo. Y cuando están llenos, la aldea duerme sin pesadillas. Bilda se rió. ¿Quieres decir que tus panes evitan las pesadillas? Eso es una locura deliciosa. Esa noche, Bilda no pudo dormir. No por miedo, sino por pensar en lo invisible. Al amanecer, sin saber por qué, horneó su primer pan. Era feo y duro como piedra, pero lo partió igual y lo dejó en el parque. Lo hizo al día siguiente también, y al otro. Su pan seguía siendo horrible, pero dentro de ella, algo cambiaba. Un mediodía, una niña con alas de papel encontró uno de sus panes. Lo mordió, sonrió y dejó una pluma brillante junto a él. Bilda la recogió con las garras temblorosas. Nunca había recibido un gracias así, sin palabras. Voló hasta la cueva de Cromo. Quiero aprender a hornear como tú, dijo sin rodeos. Primero debes aprender a compartir sin esperar, respondió él, dándole un pan a la mitad. Bilda lo aceptó, pero no lo comió. Voló hasta una colina y lo dejó allí, junto a un zapato viejo y una piedra pintada. Esa noche, el cielo se iluminó con luces violetas y los árboles susurraron su nombre.
Cromo sonrió desde su horno. Ya puedes hornear con pétalos. Y así lo hizo. Sus panes aún eran extraños, pero ahora sabían a esperanza. Cada mañana, colgaba mitades de pan en los cables, en las ramas, incluso en los bolsillos olvidados de los abrigos. Un día, despertó con el corazón ligero. No por los panes, sino por saber que nunca más hornearía solo. Desde entonces, la aldea duerme tranquila. Y si escuchas bien, puedes oír a los hambrientos del silencio roncar dulcemente. Moraleja: a veces, partir algo por la mitad es la forma más completa de compartirlo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Alguna vez imaginaste que la bondad puede ser tan pequeña como una gota de lluvia? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el pueblo de Brisamar, las lluvias eran escasas, pero cada vez que llovía, aparecía una criatura diminuta llamada Nila, hecha de agua y risas. Nila no era como las otras gotas. Tenía ojos brillantes como el rocío y dejaba pequeños arcoíris donde tocaba la tierra. Cada vez que alguien se sentía triste, Nila descendía con la lluvia para hacerle compañía con sus saltos, giros y canciones burbujeantes. Pero nadie sabía que Nila vivía solo mientras llovía. Cuando el sol salía, debía volver a las nubes, o se evaporaría en el aire. Un día, conoció a Trumo, un sapo viejo con verrugas de cristal, que no hablaba con nadie desde que su estanque se secó. Nila se acercó con timidez y danzó sobre una hoja frente a Trumo. Él la miró sin decir palabra, pero no se apartó. Durante 3 lluvias seguidas, Nila visitó a Trumo. Poco a poco, él comenzó a hablar, a contar chistes, a recordar canciones. El sol salía y ella se iba. Pero Trumo esperaba con ansias cada nube oscura, sabiendo que traería a su amiga. Un día, Nila decidió hacer algo especial, quedarse aunque el sol brillara, solo por ver sonreír a Trumo un poco más. Al principio, su cuerpo comenzó a temblar. El calor la hacía más pequeña, pero ella resistía, bailando más lentamente. Trumo se dio cuenta del sacrificio de Nila. «Vuelve a las nubes», y le rogó. Pero Nila solo respondió con una sonrisa. De pronto, una brisa cálida sopló desde el este. Nila se deshizo en 1000 gotas, cada una más brillante que la anterior. Trumo quedó solo. Una lágrima cayó de sus ojos, mezclándose con la última chispa de Nila en el aire. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes por días. Nadie sabía por qué llovía tanto, pero Trumo sí, Nila había dejado su amor allí. Con cada lluvia, pequeñas gotas con ojos brillantes comenzaban a aparecer por todo Brisamar, ayudando a otros como lo hizo Nila. Una de ellas, más traviesa que las demás, se deslizaba por tejados y hojas cantando la canción que Trumo le enseñó a Nila. Trumo, ya anciano, construyó una charca en honor a Nila. La llamó Lago de las Gotas Buenas. Los niños del pueblo iban allí a lanzar deseos al agua. Se decía que si una gota respondía con un brillo, tu deseo se cumpliría. Un día, llegó un viajero que se burló: «¿Creen que las gotas hablan? Eso es solo agua». En ese momento, el lago empezó a agitarse, y una pequeña gota saltó al sombrero del viajero y lo empapó por completo. «¡Ay!», y gritó él, mientras los niños reían. Trumo guiñó un ojo: «Aquí, hasta las gotas tienen corazón». Pero algo más ocurrió. El viajero, empapado, notó que su viejo bastón volvió a brotar hojas verdes. Se arrodilló, conmovido. El agua había despertado algo dormido no solo en su bastón, sino también en su interior. Desde entonces, se quedó en Brisamar, enseñando a cuidar cada gota, a escuchar la lluvia, a mirar los charcos con otros ojos. Y cada vez que alguien dudaba de la magia, aparecía una gota traviesa que les hacía cosquillas en la nariz. Las gotas no hablaban con palabras, pero dejaban señales, reflejos en las ventanas,
Dibujos en los charcos, silbidos en los tejados. Mila ya no era solo una. Era todas. Cada gota generosa que caía era parte de su legado. Brisamar floreció. No por la lluvia, sino por el amor que cada gota traía, enseñando sin hablar, solo brillando. Y cada tanto, Trumo se sentaba bajo la lluvia, dejando que las gotas le contaran nuevas historias en voz bajita. Moraleja, la bondad, por pequeña que parezca, puede tocar corazones y multiplicarse en miles de formas hermosas. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Alguna vez imaginaste una carta escrita sin palabras, pero con el poder de cambiar corazones? Esta historia esconde una gran moraleja que descubrirás justo al final. En el rincón más polvoriento de una biblioteca abandonada, vivía Tilo, un pequeño sobre de papel reciclado con alas de pluma y una sonrisa dibujada. Tilo no era un sobre cualquiera. Su interior no contenía tinta ni letras, sino trozos de emociones que encontraba flotando en el aire. Le encantaba esconderse entre libros olvidados, absorbiendo sus historias, esperando que alguien necesitara un mensaje especial. Un día, llegó a la biblioteca una niña de botas amarillas y mirada triste. No buscaba libros, solo silencio para esconder su soledad. Se llamaba Nara, y aunque solo tenía 7 años, cargaba ausencias más grandes que su mochila rota y su bufanda de hilo desteñido. Tilo sintió su tristeza como un susurro frío. Saltó desde un estante y planeó hasta sus pies, haciendo cosquillas en su rodilla. ¿Un sobre?, dijo Nara, recogiendo a Tilo. No tenía dirección ni remitente, pero algo en él brillaba como si la esperara. Lo abrió con cuidado, pero dentro solo había un pequeño papel en blanco, aunque al tocarlo, Nara sintió calor en el pecho. En ese instante, un recuerdo le vino a la mente, el abrazo de su abuela bajo la lluvia, el olor a sopa caliente, la risa de su madre. No entendía cómo, pero esa carta vacía hablaba más que 1000 palabras. Era como si alguien supiera exactamente lo que su corazón pedía. Esa noche, Nara volvió al mismo rincón. Tilo seguía ahí, esperando. Esta vez, ella llevó una flor seca y la colocó dentro del sobre. Durante días, Nara fue llenando a Tilo de pequeños regalos, un dibujo, una piedrita brillante, una pluma azul, una nota con su nombre. Pero una mañana, al regresar a la biblioteca, Tilo ya no estaba. Desapareció como desaparecen las cosas mágicas, sin ruido ni aviso. Nara buscó por todos lados. Preguntó al viento, a los libros, a las sombras del pasillo. Nada. Tilo se había ido. Lo que Nara no sabía es que Tilo tenía una misión, volar hasta donde se necesitara un consuelo urgente, un abrazo sin manos. A cientos de kilómetros, en una casa gris, vivía Brío, un niño que había olvidado cómo llorar y solo hablaba en susurros apagados. Brío no conocía la ternura. Su mundo estaba hecho de relojes rotos y ventanas cerradas. Hasta que un sobre extraño golpeó su puerta. Lo encontró entre las hojas secas, con una flor dentro, un dibujo tembloroso y una nota que decía, «Aquí estoy, aunque no me veas». Al tocarlo, Brío sintió una presión dulce en el pecho, como si su corazón recordara algo que había enterrado hace mucho tiempo. Durante días, Brío llevó a Tilo en el bolsillo. Empezó a escribir sin palabras, una semilla, un mechón de pelo de su gato, un botón azul. Pero una tarde, al volver del colegio, Tilo también había desaparecido. Brío no lloró, pero por primera vez, sonrió. Y así, Tilo voló de corazón en corazón, sin decir nada, pero diciendo todo. Cada carta que dejaba era una caricia que no se ve. Hasta que un día, Tilo sintió algo distinto, un temblor en su ala izquierda, una brisa que no era viento, sino destino. Voló sin saber a dónde,
cruzando tormentas y soles, hasta caer suavemente en la mochila de una niña de botas amarillas. Nara lo encontró entre sus cuadernos. Dentro, reconoció su flor, su dibujo, pero también un botón azul, una pluma y una nota, gracias. Entonces entendió. Tilo no era solo suyo. Era de todos los que alguna vez sintieron un hueco en el pecho y no sabían cómo llenarlo. Esa noche, Nara no lloró. Solo escribió una nueva carta con un corazón dibujado, una estrella de papel y una sonrisa cosida. La dejó en la banca del parque, abierta al mundo, por si alguien más necesitaba una caricia sin manos y sin ruido. Desde entonces, se dice que hay sobres como Tilo en cada ciudad, escondidos donde la tristeza pesa y el amor aún puede salvar. Moraleja: a veces, un pequeño gesto invisible puede llenar vacíos más grandes que las palabras. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.